Bueno, vamos a establecer el primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardáguila y vamos a hablar de la evolución del peso de la carcasa aquí en Uruguay. Rafa, en un año, por lo menos si vemos 2022, donde bueno, la participación del corral ha tenido un incremento en la faena, en la categoría de novillos, datos oficiales, 1 de cada 4 novillos en buena parte del año pasado se terminó en corral. También, bueno, por supuesto la inversión en genética, pero vamos a hablar un poco de lo que dejó 2022 y cómo viene justamente la evolución de acuerdo a los datos que proporciona INAC. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, saludos para todos. Sí, exactamente, estábamos mirando los datos de evolución del peso de las carcasas de los novillos y la tendencia en el largo plazo es de aumento. Tan es así que en noviembre, en la anterior ventana de cuota 481, cuando aumenta la proporción de animales que llegan desde los corrales de engorde, se alcanzó un máximo histórico de prácticamente 292 kilos de carcasa de promedio para los novillos faenados en ese mes en Uruguay. Ya en diciembre bajó, ya se ubicó en 286 kilos, terminándose la ventana de cuotas, seguramente también con algún impacto ya, unos primeros impactos de la intensa sequía que seguimos atravesando en varias regiones del país todavía. Pero la tendencia de largo plazo claramente es a un aumento del peso de las carcasas. Durante el ejercicio 21-22 salió tanto animal del país, hubo por medio del incentivo de los precios una aceleración tan importante de la salida de animales que hubo un descenso en el peso medio de las carcasas que llegó en abril del 22 a un piso de 270 kilos. No es coincidencia que a partir de allí, ¿no? Abril, mayo, sobre el segundo trimestre del año pasado, el mercado empezó a trancarse y el peso de las carcasas comenzó a subir y bueno, se dio esa rapidísima evolución, podríamos decir, entre abril y noviembre, que pasó de 270 a 292 kilos, ¿no? Metió en 5 o 6 meses, ¿no? Entre abril y noviembre, nada menos que 22 kilos por carcasa para los novillos faenados en el país. La genética, Rafa, y bueno, sobre todo, como tú decías, el tema del corral. ¿Cómo estamos con respecto a Australia, por ejemplo, para tomar como referencia una ganadería desarrollada, por decirlo así? Exactamente, ¿no? Una ganadería desarrollada que logra, que también viene en una tendencia de largo plazo de aumento del peso de las carcasas. Un trabajo del Meat and Livestock Australia resalta que desde el año 2003, o sea, en 20 años, el peso de las carcasas en Australia aumentó un 30%, pero los pesos a los que se llega, bueno, con eso se puede ver claramente que Uruguay tiene todavía mucho camino por recorrer. El peso medio de las carcasas de machos adultos se mantuvo en 348 kilos en los últimos 4 trimestres, o sea que están unos 50 kilos por encima de nosotros, ¿no? Tanto desde el punto de vista genético como del punto de vista de la alimentación, seguramente entonces hay bastante trabajo por hacer aquí en Uruguay, siempre y cuando desde los mercados internacionales se siga privilegiando la demanda por cortes más pesados, ¿no? Porque eso es lo que ha determinado el crecimiento en el peso de las carcasas en Uruguay, es que la industria paga un sobreprecio por carcasas más pesadas. Y bueno, ahí tenés el incentivo necesario y suficiente en general como para que las carcasas evolucionen al alza, como lo vienen haciendo, pero ya te digo, no tenemos bastante camino por recorrer. Claro, seguramente, Rafa, también, bueno, tú lo mencionabas, el tema de los mercados, entre otros, por supuesto, Australia con una participación muy importante en el mercado japonés, por ejemplo.
Australia, por supuesto, ¿no? Es uno de los dos principales proveedores del mercado de Japón junto con Estados Unidos, donde también en este momento no cuento con los datos, pero las carcasas en Estados Unidos son enormes y ahí, bueno, hay una prevalencia de los corrales absoluta, ¿no? Se termina no sé, el 90 y pico largo por ciento de los animales, de los machos fundamentalmente, o de los vientres jóvenes en corrales de engorde. Rafa, gracias y retomamos el contacto enseguida a las 12. Volvemos con los datos de Minerva y algunas consideraciones interesantes que hace la empresa sobre sus resultados y cómo está viendo el mercado esta empresa que es tan importante aquí en Uruguay.